Ya, hola a todas. Bueno, voy a hacer esta última parte de la ayudantía, aparte de las dos de la ayudantía de ayer, porque hay algunas informaciones que yo expliqué de manera confusa, así que me gustaría ahora explicar con mayor claridad. Bueno, a partir de todo lo que vimos anteriormente, perdón, que me está sonando esto, ya, ahí está. A partir de toda la información que vimos anteriormente, recuerden que en esta evaluación tenemos que responder por qué y para qué educar. Para poder llevar a cabo esto, debemos tener en cuenta que esta pregunta se divide en dos partes. Entonces, primeramente ustedes tienen que presentar la introducción con la tesis, ¿cierto? Que es respondiendo a estas dos preguntas, y para explicar tienen que explicar el por qué, ya que es la causa de la educación, qué debería motivar la educación, ¿ya? Y la otra parte, el para qué. ¿Cuál sería la finalidad de la educación? Y todo esto a partir de lo que hemos visto en clases, que es en referencia a la bibliografía y lo revisado durante el semestre. ¿Ya? O sea, no digan simplemente opiniones de lo que ustedes creen, sino que es como lo que hemos visto a partir de lo que nos ha propuesto Foucault, eh, a partir de la bibliografía también de Grundy, ¿cierto? Porque esta evaluación se basa en Grundy y en Foucault. Y también todo esto con respecto a la noción de ser humano, que es un concepto obligatorio. Entonces, de esta forma, a partir de lo que respondemos de estas dos partes, ¿cierto? De esta pregunta, del por qué y para qué, luego tienen que presentar como cuál sería mi postura como educadora de párvulos con respecto al por qué y para qué educar, a partir del análisis que he propuesto. ¿Ya? Entonces, así es como tienen que dirigir el análisis. Es decir, tenemos esta pregunta, ¿por qué y para qué educar? Dividimos esta pregunta en dos, ¿ya? Obviamente, a partir de la tesis que van a proponer, explican el por qué, las causas de la educación, qué debería motivar la educación a partir de la bibliografía, luego el para qué, la finalidad de la educación basado en la bibliografía, y luego ustedes presentan su postura como educadora de párvulos con respecto al análisis que ustedes proponen. Entonces, eso es súper importante, como tienen que basar este análisis con la bibliografía para después ustedes proponer lo que ustedes concebirían como el por qué y para qué educar. Formato de la evaluación 3. Como ya vimos que esta pregunta hay que dividirla en dos, ¿cierto? Y analizar a partir de la bibliografía, obviamente todo basado por una tesis, tienen que elegir tres conceptos, ya sea disciplina, productividad, eficiencia, interés técnico o interés emancipador, y utilizar sí o sí ser humano como concepto obligatorio. Entonces, en total son 4 conceptos. 3 de alguno de estos 4 y el ser humano, el concepto de ser humano. Entonces, como dije anteriormente, tienen que proponer una introducción para luego plantear la tesis, que es equivalente a la respuesta a la pregunta, ¿ya? Que sería el por qué y para qué educar. Luego el desarrollo de la tesis a través de estos 4 conceptos, que sería el de ser humano, y 3 que elijan de el por qué y para qué educar, que se presenta en este apartado. Y recuerden dividir entre por qué y luego para que les sea más fácil a ustedes, ¿ya? En relación a la bibliografía, y luego reafirmo mi tesis, ¿ya? Con esto también de cuál es mi postura como educadora de párvulo, de el por qué y para qué educar. Recuerden también que el audio tiene que tener entre 5 y 10 minutos. También recuerden que es súper importante el vocabulario formal, ¿ya? Conexión, la clara conexión de ideas, aplicar todo lo que hemos aprendido, desde la ficha bibliográfica, las otras evaluaciones, los feedback que se les ha dado. Ahora tienen que darlo todo con todo lo que han aprendido. ¿Ya? Eso. Quise hacer este otro video porque la verdad es que fue un poco confuso el de ayer, así que eso. Y finalmente les presento este Chayán de ánimo. Un nos vemos y ánimo. Espero que tengan un muy buen término de semestre, que les vaya súper bien. Espero que estén súper bien a propósito de la pandemia, que estén bien en sus casas, sanas y salvas, al igual que sus familias. Eh, un gusto haber hecho esta ayudantía, haber compartido con ustedes. Espero que les haya servido y eso. Y mucho ánimo eh, y un abrazo. Eso. Que estén súper bien y nos vemos. Adiós.